Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente en Hashtag Internacional para discutir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y el tema para el día de hoy es un balance de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Nuestro hashtag para el día de hoy es numeral balance MAP OEA. Les cuento quiénes están aquí para ayudarnos a conversar sobre este tema. A mi izquierda, Marcelo Álvarez, jefe de la misión de apoyo al proceso de paz de la MAP, ¿verdad? Muchas gracias. 8 años en el país, mucha experiencia ya con Colombia y ya padre de una colombiana, ¿verdad? De un colombiano. De un colombiano. A mi derecha, Horacio Serpa. Horacio, ex senador, ex gobernador, ex embajador, ex ministro. Bienvenido, doctor Serpa. Ahora vengo en nieto, ya no hijos, sino nietos. ¿Verdad? Claro. Felicitaciones a ambos, felicitaciones. Y nuevamente en el país, Claudia López, analista, todos la conocemos porque es una experta en temas de paramilitarismo. Les pedimos que se comuniquen con nosotros, queremos conversar, queremos hablar con ustedes de este tema y nos pueden escribir al correo electrónico, comunicarse a través de nuestra página web o también por nuestra página de Facebook. Bienvenidos a Hashtag. Bueno, ¿les parece si para empezar el debate vemos primero una nota que preparamos sobre lo que hace la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia? Desde el 2004, la Organización de Estados Americanos, OEA, y Colombia establecieron una misión de apoyo al proceso de paz en nuestro país, realizando la verificación y el monitoreo de los acuerdos y el acompañamiento a las comunidades víctimas de la violencia, como en el caso del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. Dentro de las principales áreas en las que trabaja la MAP OEA están la verificación de la entrega, la custodia y la destrucción de las armas entregadas por los grupos ilegales. El proceso de paz no termina con la entrega del armamento y la desmovilización de los combatientes, sino que estas etapas son solamente el inicio de una nueva fase que va permitiendo el retorno progresivo de la paz. La MAP OEA también apoya las iniciativas del gobierno, la sociedad civil y de comunidades en zonas de conflicto, además del cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esto con el mandato de obrar con autonomía y neutralidad. Durante el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia, la MAP OEA apoyó la desmovilización de más de 31.000 hombres armados y la misión alertó por primera vez en el año 2006 sobre el surgimiento de bandas y el rearme de exmiembros de autodefensas, reductos no desmovilizados y desmovilizados sin una ideología política, solo con un objetivo económico y meramente criminal. Estas nuevas estructuras con el pasar del tiempo dieron como resultado a las actuales bandas criminales. Grupos que ya ni siquiera fingen, ni siquiera se presentan como un grupo vinculado a algún tipo de ideología o contenido político. La MAP OEA ha destacado la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¡Campesinos de Colombia! Para la MAP OEA, esto es un elemento clave que abre numerosas oportunidades para avanzar en la reparación integral de víctimas y así fortalecer la normalidad interna del país. Queremos reconocer la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz, lo cual ha sido muy significativo.
y reiterar nuestro compromiso para seguir articulando espacios e iniciativas. Desde el 2011, la MAP OEA, por petición de Colombia, acompaña la restitución de tierras como un componente de la reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado y despojo. De esta manera, la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA apoya y realiza acompañamiento al gobierno, pero es el Estado el responsable del proceso de paz. ¿Les parece si después de haber visto esta nota empezamos por entendiendo qué significa la verificación internacional? ¿Qué se hace cuando se está verificando, Marcelo? Bueno, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, recordando una frase del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, por allá en la Asamblea General del 2003, cuando dijo que ya era hora de que se dejen de hacer tantos pronunciamientos retóricos con Colombia. Veníamos de una serie de años en que la OEA se manifestaba a favor de la paz en Colombia. Él dijo, es hora de hacer algo concreto por el país. Y eso dio origen a lo que hoy es la misión de apoyo al proceso de paz. Y lo que quiere decir es, lo primero es un gesto solidario y de compromiso de los países de las Américas con Colombia. Y verificar significa estar en el lugar de los hechos, mirando el cumplimiento de los acuerdos que se establecen en el marco del proceso de paz del país que corresponda. Entonces la misión llega al país, monta una misión de terreno, y eso es un tema muy importante. La misión desde que llegó al país es una misión puramente de terreno, de despliegue territorial, para poder observar y en algunos casos verificar el cumplimiento de los acuerdos entre las partes que están negociando. Ahora, Horacio, usted era el embajador en la OEA cuando se solicitó a la organización el despliegue de la misión. ¿Qué tenía en mente el gobierno en ese momento en términos de verificación? Ello surgió de una reunión que tuvo el entonces secretario general, doctor César Gaviria, con el entonces presidente Uribe. Se hizo primero un anuncio público, luego tuve ocasión de escuchar al presidente, sobre el particular, y también al doctor Gaviria, para sintonizarme con lo que ellos estaban pensando. El presidente estaba muy decidido a abrir un proceso de paz con el sector paramilitar, y al gobierno le pareció que era muy importante contar con una asesoría internacional. Luego el secretario general presentó al Consejo Permanente la iniciativa y vino un proceso de conversación con los diferentes países, con los embajadores de los estados en la OEA, que no fue fácil. Hubo muchas reticencias, ¿no? Hubo muchas reticencias. Yo recuerdo que Argentina tenía bastantes cuestionamientos, digamos, no se tenía muy buena opinión del tema paramilitar en Colombia, ¿no? Yo tampoco lo tenía, le confieso. Antes de entrar, digamos, en la discusión sobre las posiciones de América Latina frente al proceso, usted pronunció una palabra, que es asesoría. Usted habló de que el gobierno buscaba una asesoría internacional, y esa palabra me queda sonando, porque quizás, Marcelo, necesitaríamos más claridad sobre cuál es el trabajo del día a día de la misión, de la misión, y cómo esto encaja con asesoría. ¿Ustedes hacen asesoría? A ver, el mandato es mucho más amplio y comprensivo. Un poco retomando las palabras que decía el secretario general, la desmovilización y el desarme es un paso hacia la consecución de la paz. Pero es un paso muy importante, pero no deja de ser el primer paso. En ese contexto, la misión tiene varias funciones. No olvidemos que es una misión de apoyo al proceso de paz, una misión de acompañamiento al proceso de paz. En ese marco de apoyo y acompañamiento, uno tiene distintas tareas. En algunos casos, verificar, en otros casos, monitorear una serie de situaciones, en otros casos, acompañar a las comunidades afectadas por la violencia, y en otros casos, apoyar a través de asesoría, a través de informes, a través de investigaciones al gobierno colombiano y a las instituciones colombianas. No olvidemos que la OEA es un organismo que funciona a invitación de los países. Y por lo tanto, en el marco de esa invitación, nos debemos al país que nos invita, y por lo tanto, no es
venir a criticar, no es venir a señalar errores, es venir a caminar de la mano con los colombianos en este caso. Es venir, un poco lo definíamos en términos de lo que significa, por un lado, la solidaridad de entender que el problema de los colombianos también es un problema hemisférico, con el compromiso de asumir los mismos riesgos que los colombianos están asumiendo. Nosotros venimos acá a salvar el pellejo de un proceso, venimos acá a asumir los propios riesgos que los colombianos asumen con su proceso, y por eso tenemos que, en el marco de esa complejidad de un proceso de paz, cumplir una serie de funciones que no son del todo estrictas, ni siempre están del todo escritas. Por eso el mandato habla de la flexibilidad que debe tener una misión de esta naturaleza. No, es claro que tienen que caminar una línea muy fina entre de respeto de no intervenir en asuntos internos, pero Claudia, ¿no sería bueno que de vez en cuando señalaran errores? Pues es que yo realmente siento que es una posición bastante compleja, para decirlo menos, la que le toca a una misión de observación de un organismo como la OEA, que es un organismo multilateral, que es un organismo cuyo mandato está dado por los países miembros, que es un organismo que solo puede intervenir dentro de un país en cualquier nivel, en este caso con esta misión, si el país se lo pide y se lo pide en unos términos escuetos. Yo supongo, pues me parece pues como de sentido común que, y así debe estar instituido, que lo primero que hay que tener es que la OEA es un organismo político, no es ningún organismo técnico. Cuando un país decide solicitar, está pidiendo un apoyo político, está pidiendo que lo respalden en una situación que es difícil políticamente, que es cuestionable en términos de legitimidad política, que es riesgosa, y lo que está buscando es un seguro. Está diciendo, señores, vengan, acompáñenme en lanzarme por este riesgo. Entonces es un mandato político y es una negociación política. La decisión que tomó la OEA, y por eso es muy interesante lo que nos estaba compartiendo el doctor Horacio Serpa, obviamente suscita un debate político al seno de un organismo que lo que tiene es como miembros a los jefes de Estado. Diciendo, bueno, ¿por qué es que vamos a intervenir en Colombia? Claro que queremos apoyar el proceso de paz en Colombia, pero ¿quiénes son los paramilitares? ¿Y cómo así que son paramilitares porque han recibido cierto apoyo del Estado? ¿Y cómo así que ahora vamos a acompañar al Estado en que desmovilice a los propios armados ilegales que él de alguna manera ha ayudado a crear? En fin. Esas fueron las reticencias que planteaban. Eso de paramilitar se discutió mucho allá porque decían, bueno, ¿en qué términos se discutió? Bueno, se discutió si era de alguna manera una organización apadrinada por fuerzas institucionales. Eso se discutió allá. Se discutió sobre los crímenes que estaba cometiendo el paramilitarismo, se discutió sobre sus vinculaciones con el narcotráfico, había mucha reticencia porque decían, no, están metidos en la cosa del narcotráfico. Y hubo quienes opinaron, bueno, ¿y qué pasa con la guerrilla? Si se va a hacer la paz en Colombia, ¿por qué no se hace de una vez la paz con la guerrilla? Hubo muchos análisis, los términos de la resolución fueron discutidos, ¿no? Entonces, bueno, asesoría, acompañamiento se utilizó mucho. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los términos? Perú también tuvo reticencias, Perú. Finalmente, el presidente Chávez directamente, ¿no? La misión de Venezuela en la OEA fue, digamos, la última en pronunciarse a favor, porque finalmente, pues allá como las cosas son de consenso, finalmente, bueno, ok, pero la última fue Venezuela y estuvo metido en eso directamente el presidente Chávez. El sí finalmente fue, o sea, que logra convencer a los demás países es Chávez. De que el presidente Chávez, porque aquí el gobierno colombiano se comunicó allá y pues el propio presidente Uribe, pero, etcétera, ¿no? En términos de lo que decía Claudia, el envío de una misión es un apoyo político al país. Claro. Sí hay ciertos términos en la resolución 859 que crea la misión, la MAP, que son particulares, que llaman la atención. Estuvieron también los organismos internacionales. Yo recuerdo mucho a Vivanco muy pendiente de qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué no nos cuenta cuáles eran los puntos claves en los que el gobierno insistía para disminuir los riesgos de los cuales hablaba Claudia? Pues el gobierno quería tener una especie de respaldo internacional. Eso nunca se había tenido en Colombia. La presencia de la OEA
Muy importante porque fue la primera vez que a un proceso de esto se metió directamente un organismo internacional. Yo recuerdo como antecedente cuando se fueron a quemar las armas del M-19 que vino una delegación de la Internacional Socialista. Pero antes era la cosa de los países amigos apoyando, dando consejos, pero nunca metidos. Ese mérito tiene la presencia de la OEA. Claro, pues el gobierno, me parece a mí que trataba también de lo que aquí decimos curarse en salud. Bueno, este es un organismo político, multilateral, esto no va a ser difícil. Aquí mismo en el país había muchas observaciones. Pero, por ejemplo, se llama Misión de Apoyo al Proceso de Paz, no se llama Misión de Apoyo al Proceso de Paz con la SAUCE. Está abierto, ¿verdad? De hecho, el mandato es general. De hecho, la misión en el año 2008 apoyó y acompañó la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista, una disidencia del ELN que operaba en las intermediaciones de Chocó y Antioquia. O sea que el mandato es totalmente amplio. Para todos los que la OEA fue exclusivamente paramilitar. Pero entonces el tema, la amplitud del mandato, ¿fue solicitud del gobierno colombiano o fue planteamiento del Consejo Permanente de la OEA? Eso fue una cosa que surgió en las conversaciones. Eso surgió en las conversaciones como para, digamos, aliviar las tensiones. Aliviar las tensiones, claro. Que no fuera exclusivamente para el paramilitarismo. Pero yo quisiera agregar un punto porque a mí me parece que esto es importante hacerlo claro. Yo ya decía, bueno, esto es un apoyo político, claramente. Y en ese sentido, yo sí creo que un organismo de naturaleza política como la OEA, que tiene un mandato político, y viene a intervenir fruto de una negociación política complejísima, como la que nos está comentando el doctor Serpa, pues por definición no es imparcial. Por definición, políticamente no es imparcial, puede que su trabajo lo haga técnica y profesionalmente de manera imparcial, pero su mandato, su origen, el marco en el que se crea, es fruto de una negociación política que de por sí tiene una intención política. Cuando digo que no es imparcial, la intención política está clarísima y direccionada desde el principio, es acompañar al gobierno colombiano, en el riesgo que está tomando el gobierno colombiano, en las decisiones que tome el gobierno colombiano. Entonces, eso yo creo que es algo que no es ni una crítica, ni es que sea bueno, ni es que sea malo, es un hecho. Así es. No es como pedirle asesoría a un organismo técnico, profesional, independiente, que no tiene representación política de nadie, que no toma decisiones políticas. No, eso no es la OEA. Y yo creo que parte de las discusiones que ha habido en Colombia sobre este tema es que la gente espera de la OEA y de la misión lo que la misión no puede dar, que es un acompañamiento neutral políticamente e imparcial. No lo puede dar. Yo en eso estaría en desacuerdo, Claudia. Yo estaría en desacuerdo por una razón. Me parece que quizás tienes razón en que no lo puede dar, en el sentido en que el mandato está redactado para que no pueda darlo. Correcto. Pero el mantenimiento de paz de otras organizaciones, o sea, la verificación de acuerdos de otras organizaciones, sí está hecho para que se mantenga a pesar de que sea un apoyo político, porque en efecto siempre un despliegue lo es, y estaría completamente de acuerdo contigo. Me parece que aquí se redactó el mandato justamente para que no pudiera haber capacidad de maniobra para criticar ciertas situaciones en el proceso. Por varias palabras, por eso insistía en la palabra. Horacio, por ejemplo, acompañamiento al gobierno, apoyo al gobierno. ¿Es apoyo al gobierno o no? Es apoyo y acompañamiento a la sociedad colombiana, el mandato lo dice claramente. Al gobierno y a la sociedad colombiana, a las organizaciones de la sociedad civil, el mandato es completamente amplio, el mandato es de apoyo al país. Obviamente estoy completamente de acuerdo con Claudia en términos de que es un mandato político, el trabajo que la misión hace es un trabajo técnico, pero en esencia es un mandato político, de apoyo a mejorar la institucionalidad de un país, que es el mandato principal de la OEA. O sea, nosotros venimos a fortalecer la institucionalidad colombiana, no venimos a otra cosa. En ese marco, alguien definió muy bien el mandato de la misión hace un par de años, que fue independencia con cercanía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la misión llega, ahí está el hilo fino entre que el gobierno lo invita, uno viene a apoyar al gobierno, pero el gobierno tiene que dar toda la apertura para que la misión actúe con independencia. Yo creo que eso en Colombia ha sido así. Se entiende que debe obrar con independencia y todo, pero el equívoco parte de la siguiente base. La OEA es un organismo
político de estados, pero a esos estados los representan los gobiernos. Correcto. ¿Ve? A esos estados los representan los gobiernos. De hecho, la OEA no tiene relación directa sino con los gobiernos de los países, no con la oposición, no con los grupos rebeldes, no con tal. Se habla con algunos de ellos, pues habla con los empresarios y habla con no sé qué cuando es necesario, Sí. pero es con los gobiernos. Pero yo insistiría en una cosa, yo insistiría en que hay una diferencia fundamental en esta misión de apoyo al proceso de paz, en su origen, diferente al que habría, por ejemplo, en misiones de mantenimiento de paz Naciones Unidas, en que se trata a las partes de manera igual. Aquí no se trata, ¿verdad, Marcelo? Que aquí hay un planteamiento diferente. No estoy diciendo que sea malo o bueno, estoy diciendo es diferente el planteamiento. Estaba por decir eso. Son completamente distintas las misiones que hace la ONU de mantenimiento de paz en distintos países a el acompañamiento de la OEA a un proceso. Pero además, acá hay que tener claro el término partes. Tengamos muy claro que esto era un proceso de diálogo para un sometimiento a la justicia. Entonces, para nosotros siempre fue claro, no era un proceso de negociación entre dos partes, era una mesa de diálogo para una desmovilización, entrega y sometimiento a la justicia. Y para nosotros eso siempre fue claro. Y no era una negociación política completa, sino que la idea en el momento inicial del proceso de paz con las autodefensas fue el desarme de la estructura armada del paramilitarismo. Y ahí es donde, obviamente, entra todo el debate político de hasta dónde llega el paramilitarismo, qué es el paramilitarismo, si solamente es la estructura armada, política, militar. La OEA tenía un mandato muy preciso en el marco del acompañamiento. Era el desarme de las estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y el proceso ya lo había adelantado el gobierno. Y el proceso ya lo Cuando el gobierno pidió la presencia de la OEA, ya iba a hacerse la desmovilización. Yo creo que de este tema, porque me parece que es bueno para ubicar a desde el debate y a los televidentes en el debate, digamos. Cuando insistimos, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, digamos que la misión no pueda tener un equipo profesional y técnico, por supuesto lo tendrá, y por supuesto tratará de hacer una actuación, digamos, profesional de altura. Pero de entrada, insisto, tiene un sesgo político, y es que al principal actor que viene a acompañar es al gobierno, porque es que el que lo pide y el que lo manda es el gobierno, porque es que quien le da el mandato político son gobiernos del resto de la región, del resto del continente, que actúan en representación de sus estados y toman este tipo de decisiones políticas. Ahora, ¿por qué digo yo que por definición eso hace que el alcance de su acción, sin desconocer que sea profesional y técnica, tiene limitaciones políticas enormes? Como que cualquier organismo internacional, y eso no le pasa solo a la MAP OEA, digamos, la OEA no es el único organismo político multilateral que tiene representación en Colombia, hay muchos otros. Y todos esos organismos tienen en común que se la piensan 3 veces antes de hacer una crítica a quien los ha invitado, de entrada, digamos, no se sienten completamente libres. Claro, el gobierno no les dice qué debe hacer, no hay una cosa burda, se entiende pues que hay unas reglas de juego de respeto al trabajo con cierto nivel de autonomía, pues que no los van a invitar al país para callarlos y censurarlos y obstruirles su trabajo, obviamente. Pero lo que pasa con estos organismos es que de entrada su sesgo es acompañar al gobierno en lo que más puedan y facilitarle el trabajo al gobierno en lo que más puedan. Se lo piensan 18 veces antes de hacer una crítica, y eso hace que, y es lo que ocurre con la MAP OEA, en mi opinión, en el proceso de paz, para cuando las críticas finalmente salen, son tardías, son subestimadas, y en ese contexto terminan siendo prácticamente irrelevantes. Porque para cuando finalmente asumen el riesgo, la información técnica, el costo político, las consultas, ha pasado tal tiempo, primero, que lo que van a decir, a alertar, ya pasó. Punto. Ya pasó. Si ya no tiene un efecto preventivo, tiene más un efecto de constatar. Déjame terminar con esto. Y segundo, siempre, y es natural que así sea, no estoy diciendo que eso sea un problema, digamos, la MAP OEA y ningún organismo multilateral internacional puede venir a comportarse en Colombia como si fuera una ONG, ese no es su mandato, esa no es su razón de ser, no le puede uno pedir pues que sea un organismo de deliberación y crítica, no. Pero lo que sí quiero ser enfática es que por su naturaleza política originaria, tiene un sesgo hacia el gobierno
La MAP OEA vino a lavarle la cara al gobierno en una decisión muy difícil y riesgosa, que era negociar con un actor con el que nunca se había negociado en Colombia, con esa vinculado con el afirmación narcotráfico, tan con fuerte, crímenes, exactamente. y con crímenes muy complicados. Entonces, cumplió ese propósito político a cabalidad. Y para eso era, eso no hay que criticarla porque vino a eso, no, es que para eso fue que vino. Y ese era un objetivo político a cumplir y lo ha hecho a cabalidad. Y el segundo tema es que no puede ser completamente, no independiente, sino sus críticas, digamos, cuando finalmente las hace, que las ha hecho. Sí, claro. Y yo creo que las ha hecho, digamos, pertinentemente en el sentido del contenido, de las críticas, etcétera. Por la naturaleza política de su operación, nunca sirve de alerta, porque cuando finalmente cursa todo el proceso de deliberación técnica y política para hacer una crítica, la situación ya ha pasado. Eso nunca sirve de alerta, sino de una pregunta constatación de un problema. prácticamente, pero seguramente vas a poder combinar tu comentario, Claudia, con mi pregunta. Un informe clave que presenta el secretario general, o sea, que presenta la misión a través del secretario general del Consejo Permanente, es el 6º informe, donde la misión denuncia el rearme y los reductos no desmovilizados. Exacto. ¿Fue tardío o no fue tardío? Claudia, tengo la impresión que estás diciendo, que por sí, definición fue fue tardío, Y pero otra sobre pregunta. todo, lo que me interesa que Marcelo ¿Disgustó al contara gobierno o no disgustó al gobierno? ¿cómo Siempre fue la está en el peor de discusión los mundos. interna? Claro. Cuando ustedes Claro. se plantean este informe, que realmente, digamos, es el primer pronunciamiento donde la OEA dice, hemos reconocido estos grupos y hasta tiene el mapa con la identificación de los grupos. ¿Cómo fue la discusión interna? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué dijeron lo hacemos en el 6º y no en el 5º o el 7º informe? Bueno, a ver, yo quiero aclarar un tema que es importante, de lo que decía Claudia. Evidentemente los procesos políticos para llegar a sacar un informe son muy complejos y llevan tiempo. A veces nosotros mandamos el borrador del informe a Washington y sale 6 meses después, y ahí es donde Claudia tiene razón. A veces se pierde el efecto de alerta inmediato. de Ahora, oportunidad. hay otra serie de mecanismos que nosotros manejamos para no perder el sistema de alerta. Y entonces tenemos reuniones muy periódicas con el alto gobierno, con la sociedad civil, con las instituciones del Estado, donde producimos ese proceso de alerta. El tema del 6º informe, nosotros ya lo veníamos diciendo en distintos espacios, a nivel del gobierno, a nivel de los distintos espacios en el que la misión se maneja. Pero, claro, sale en el 2006. Por lo tanto, hubo casi un año de trabajo donde el gobierno estaba alertado de la situación y, bueno, se dio así porque ya, digamos, la misión tenía absolutamente verificado ese tema. No olvidemos que el proceso de verificación es un proceso que requiere una precisión muy grande. El proceso de verificación requiere que uno tenga una serie de parámetros y de fuentes que pueda, como dice la palabra, verificar claramente un hecho. Distinto es cuando uno le da seguimiento, observa que puede tener un cierto margen de error. En la verificación es muy contundente, es muy clara. Bueno, ¿les parece si nos vamos a la primera pausa y cuando volvamos discutamos un poco de qué es especial de Colombia y cuál ha sido la experiencia anterior de la OEA en otros lugares del continente? Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional desde la Plaza de los Artesanos en Bogotá. Estamos hablando de organismos internacionales en Colombia y seguimos hablando de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, que opera en Colombia desde el año 2004. Entonces, nos habíamos quedado hablando, Marcelo, del tema de qué tiene de igual Colombia, qué tiene de diferente frente a anteriores experiencias de la OEA en el hemisferio. ¿Les parece si miramos primero una nota que preparamos para ustedes? Perfecto.
La OEA ha creado y enviado varias misiones especiales en América para contribuir y fortalecer los procesos de paz en países como Nicaragua, Surinam, Haití y Guatemala. En Nicaragua, por ejemplo, se desarrolló a partir de 1990 la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación, CIAP, para apoyar los esfuerzos de organizaciones de las comunidades campesinas ubicadas en las zonas más conflictivas del país luego de la revolución sandinista. La CIAP se encargó de regiones en Nicaragua donde se desmovilizaron más de 22.000 excombatientes de la resistencia nicaragüense. La repatriación de cerca de 18.000 individuos armados pertenecientes a países vecinos, también la distribución masiva de ayuda humanitaria de por lo menos 120.000 personas de origen campesino de ambos grupos armados. En Nicaragua, la Comisión también asumió la ejecución de proyectos productivos destinados a facilitar la reinserción social de los excombatientes, además del monitoreo del respeto a los derechos humanos a la totalidad de la población afectada por la guerra. Luego, en Surinam, en 1992, se estableció la Misión Especial para el Fortalecimiento de la Democracia y la Promoción de la Paz de la OEA para apoyar, formalizar y salvaguardar una paz duradera, fortaleciendo las instituciones nacionales y el proceso democrático. En 1993, la OEA creó para Haití una misión internacional conjunta con la ONU encargada de observar la situación de los derechos humanos después del golpe efectuado por una junta militar contra el presidente Jean-Bertrand Aristide. En 1996, en Guatemala, la OEA emprendió el camino del posconflicto con la creación del Programa Especial de la OEA para la Consolidación Democrática, Paz, Reconstrucción y Reconciliación en Guatemala, luego de un conflicto interno de más de 36 años. Quizás, Marcelo, lo que deberíamos aclarar para nuestros televidentes es que la OEA es la organización que más misiones de observación electoral ha tenido en el mundo, mucho más que cualquier otro organismo regional o incluso las Naciones Unidas. Pero en materia de mantenimiento de paz civil, que es básicamente como se definiría lo que ustedes hacen aquí, es relativamente nueva en esto. Es muy nueva y además tiene un elemento muy importante que la diferencia del resto de las misiones. Es una misión que tiene 15 oficinas en todo el país, con más de 100 funcionarios en terreno, y es de alguna manera la misión de la OEA más cercana a la gente, más cercana al ciudadano común, más cercana a la vida diaria de cómo la gente va construyendo la paz. Y eso es un tema que es muy importante, ¿no? Pero nos puede, o sea, ¿ustedes entienden exactamente qué se hacía en Nicaragua, qué se hace aquí? ¿Se hace lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Tú estuviste en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Aterrízanos eso para poder entender el día a día del verificador de la OEA. A ver, hay algunas tareas que son similares. Por ejemplo, el desarme, la destrucción de armas, la verificación del cese de hostilidades. Esas son tareas muy similares en casi todas las misiones. La diferencia está más que nada en el posconflicto, en cómo el país decide enfrentar la reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia. En Colombia, a diferencia de otros países donde la OEA intervino, es un país que tiene una institucionalidad muy grande, pero también un conflicto muy largo, degradado por el tiempo y por circunstancias del narcotráfico y demás, lo cual hace que sea un proceso mucho más complejo y mucho más dinámico. Los observadores en el campo principalmente están acompañando permanentemente a la institucionalidad y construyendo desde las comunidades. Este es un tema fundamental que hemos podido aprender en Nicaragua, en donde la OEA tuvo un rol muy proactivo en la construcción de la paz, y en Colombia, por la institucionalidad tan fuerte que tiene Colombia, decidimos apoyar esa institucionalidad desde el territorio. Entonces lo que hacen los observadores principalmente es estar creando ese puente entre la institucionalidad y las víctimas y las comunidades que fueron afectadas, porque principalmente lo que se perdió en el marco del conflicto fue la confianza. En ese contexto, Marcelo, yo quisiera quizás que Horacio, Claudia me comentaran, hay una sensación de que el proceso de paz con la SAUC fue errático, que tuvo muchas falencias, que al día de hoy todavía no sabemos qué se negoció en esa mesa.
seguimos descubriendo elementos de negociación que no pensábamos que estaban allí, seguimos con sorpresas. ¿Se puede verificar un proceso cuyo contenido ni la sociedad ni el verificador conoce completamente, y no es una apuesta para el mismo verificador sumamente riesgosa? Porque uno podría decir, ellos no van a arreglar un proceso de paz que nació mal, ¿verdad? Yo creo que, digamos, como negociación política entre la cúpula de una organización criminal, la SAUC, y el gobierno de Colombia, pues ese proceso fracasó, y fracasó estrepitosamente. Entonces, ¿fracasó la OEA también? No, yo no creo. Yo creo que uno no puede responsabilizar a la OEA de lo que no era su tarea. Conducir la negociación política con la organización criminal no era la responsabilidad de la OEA. Lo que yo sí creo es que el hecho mismo de que fuera un proceso tan turbio, no solo errático, porque en efecto fue errático, sino turbio, oscuro. El Caguán fue un fracaso. Para recordar algo, el Caguán fue un fracaso, pero fue un fracaso con una cámara 24 horas al día encima, con documentos firmados, públicos, con compromisos rotos, pero escritos, a los que uno podía o no hacerle seguimiento. El proceso con la SAUC fue no solo errático, sino turbio, medio secreto. Aquí nunca supimos exactamente qué fue exactamente lo que se negoció en todos los aspectos. Una negociación oscura, una negociación entre partes que tenían mutuamente un enorme conflicto de interés. Entre un gobierno que cogobernó con la estructura política de la organización a la que estaba pretendiendo desmovilizar. Entonces tenía un conflicto de interés político brutal con esa organización. Eso para nombrar solo un aspecto del conflicto de interés. El paramilitarismo en Colombia tenía el 35% del Congreso, y ese 35% del Congreso era la mitad de la coalición política del presidente Uribe. Entonces, el presidente Uribe obviamente no iba a desmovilizar a su propia coalición política. ¿Por qué no se le puede cobrar a la OEA esa apuesta política? Yo creo que no se le puede cobrar porque la apuesta política no era de la OEA, sino del gobierno. Lo que sí me parece que se le puede cobrar es que eso, que era absolutamente obvio, evidente, que lo dijimos en todos los tonos, ¿no?, desde la sociedad civil, desde estudios académicos, la prensa, salía todos los días. Es increíble que eso no haya sido, digamos, parte del contenido de la verificación. No he dicho que era notorio, notable, que terminó dando... del contenido de la verificación, Marcelo? Que terminó dando al traste con esa negociación. Entonces yo creo que a la OEA le hicieron la vida muy difícil, o sea... No se la pusieron fácil, no ¿de acuerdo? acuerdo? No se la pusieron fácil, porque el proceso fue no solamente errático, sino turbio, porque no era claro qué se negociaba, por lo tanto no es claro qué es lo que tengo que verificar, más allá de que entregan unas armas, qué es lo que tengo que verificar exactamente, y porque en últimas esa negociación política se rompió. O sea, lo que uno espera que culmine una negociación política exitosa no es que se recriminen y se traten de traidores los que negociaron, y que una de las partes unilateralmente decida extraditar a otro país a aquellos con los que estaba negociando y había declarado, digamos, sujetos políticos legítimos para una negociación. Entonces, yo me imagino, y en eso, digamos, le agradezco a la OEA el papel, una organización que somos absorta, viendo día a día cómo esto se va deshaciendo, sin saber muy bien qué papel tomar, con un papel, digamos, prudente, por razones obvias, que dice o que no dice. ¿Pero esa fue la sensación de que ustedes sentían que el proceso se les deshacía? No, ¿Cómo está planteando Claudia? Nosotros siempre tuvimos claro que, y por eso la respuesta es, la OEA tenía un papel muy claro, que era acompañar el proceso que es de los colombianos y verificar el desmonte de la estructura armada de los paramilitares. Y eso es lo que hicimos, verificar los 36 actos de desmovilización, acompañar la entrega y destrucción de armamentos y posteriormente la renovación del mandato, que tuvo que ver con la reintegración, con la ley de justicia y paz, y hoy el tema de tierras. Pero el mandato de la OEA era ese. La OEA siempre tuvo claro que el diálogo era entre el gobierno y los paramilitares. Nosotros en la mesa estábamos como, al igual que la Iglesia, como observadores y acompañantes de ese proceso. Pero la negociación era de los colombianos. Digo yo, es evidente que la OEA corría un riesgo y se la jugó, hizo un aporte. A mí me parece en ese sentido o sea, es mejor que hubiese estado que no hubiese estado. Importante que hubiese llegado la OEA. Estoy de acuerdo con Claudia, el proceso ese fracasó rotundamente. Es más, en el desarrollo del proceso ocurrieron aquí los peores crímenes, las cosas más espantosas. Uno no puede concebir cómo pueden suceder eso de los
acuerdos, ¿no? Para hacer falsas desmovilizaciones o cerrarse los ojos frente a masacres, etcétera, etcétera, que de todo eso ocurrió. Me pareció muy importante de la OEA la denuncia que hizo sobre que se están rearmando de nuevo. Eso fue importante porque eso, unos lo ocultaban, otros no lo creían. Absolutamente fundamental. Etcétera. Para algunos fue tarde. Es verdad que muchas ONGs dijeron llegó tarde. La Comisión Colombiana de Juristas, por ejemplo, recuerdo. Exactamente. Pero una entonces, observación que yo haría. Era voz populi que los paramilitares eran 8.000 o 10.000 o 11.000 personas, pero llegaron 40.000. O sea, ¿a qué hora se metió esa cantidad de gente y cómo fue posible que eso no se hubiese podido yo creo como nos llevamos a dos preguntas aquí, a dos preguntas. Una, estamos todos de acuerdo en que la intervención de la OEA para denunciar el rearme fue importante, ¿no? Pero usted plantea otra. La otra pregunta es, ¿ustedes se dieron cuenta de la inflación desmovilizadora en ese momento? ¿Lo manejaron con el gobierno? Y yo agregaría una segunda pregunta, y es el tema de los narcotraficantes presentes en la mesa, porque yo recuerdo, usted me corrige, Marcelo, si estoy equivocada, que la OEA sí sacó un comunicado diciendo nosotros no constatamos en el listado de movilizaciones la presencia del señor Juan Carlos Tuso Sierra. Usted se recuerda ese momento que Luis Carlos Restrepo salió muy duro a reprocharle a la OEA un pronunciamiento de esa naturaleza, y ustedes en efecto lo que estaban diciendo es lo que habían en efecto constatado. El señor no estaba en la lista de movilizados y aparece con de un momento al otro con todos los privilegios de la Ley de Justicia y Paz. Entonces, las dos preguntas: la inflación y el tema de narcotraficantes, ¿cómo se planteó eso adentro, Marcelo? A ver, voy a incorporar una respuesta a lo que estábamos diciendo recién. En esto hay que tener muy claro que en el marco de esa complejidad, la OEA tiene que jugar un rol muy equilibrado para que el proceso avance y continúe, teniendo siempre claro los límites, hasta dónde realmente el proceso avanza hacia la paz o hacia otras circunstancias. Y nosotros siempre tuvimos en claro eso, y siempre pensamos, y creo que hoy los hechos están empezando a darnos la razón, en términos de que valía la pena seguir apoyando el proceso, a pesar de la polarización política, a pesar de la complejidad, a pesar de las cosas que a veces veíamos y que a veces no entendíamos o a veces nos preocupaban. Pero siempre claro de que valía la pena la desmovilización, porque valía la pena desestructurar el aparato militar, valía la pena apostarle a una salida hacia las víctimas y hacia las comunidades. El tema de la inflación. Hay un tema que siempre hemos visto en el marco de ese proceso, y que era la falta de información. Al momento se hablaba de una cantidad de 10 o 11.000 paramilitares, pero no se conocía en realidad quiénes eran. Se conocía algunos, pero hoy mismo estamos viendo que muchos de los mandos medios, muchos de los que eran miembros de los paramilitares no se conocían. Y entonces, al momento de que recibíamos las listas, era imposible verificar quién era y quién no era. Simplemente... Entonces, ¿cómo hacían? Recibían una lista y ¿cuál era el trabajo? Había un decreto, el del 3360, que decía que la lista la entregaba el jefe paramilitar, la avalaba el gobierno y la OEA verificaba que la persona que se presentaba con su cédula era la persona que estaba en la lista. Pero ustedes, yo leí una nota en los informes, Marcelo, pero estoy muy confundida, porque yo leí una nota muy clarita en los informes que decía que la OEA no verificara que esa persona fuera la persona real que... No, era la persona real. Lo que no podíamos verificar era que era un miembro activo de la autodefensa, porque no había información previa, y esta es una de las recomendaciones que hicimos para futuros procesos. Uno no puede entrar a un proceso de desmovilización cuando no tiene conocimiento de con quién está trabajando. Ahora, si miramos para atrás, vemos la complejidad en la que se dio ese proceso y cómo se dieron las desmovilizaciones en el marco de las crisis que tuvo la mesa de diálogo y demás. Entonces, como esto se vino todo de golpe, nosotros no podíamos en ese momento decir, bueno, pero dígame claramente quién es. Teníamos que apostarle a
la desmovilización. Y cuando se encontraron con narcos en la mesa, Pero ahí quiero decir una pasó? cosa, que es algo que no se conoce muy bien. Cuando nosotros empezamos a ver que había más gente de la que supuestamente se conocía, la explicación, ¿No dar cuenta de eso? la explicación que nos dieron fue que se estaba entregando la base social que operaba con ellos en esa zona. Entonces muchas de las personas que se desmovilizaron no eran combatientes. Por eso el tema de la cantidad de armas y por eso el tema de la vestimenta o no. Cuando nosotros hacíamos la desmovilización había 3 grupos en la desmovilización. El grupo militar, el grupo urbano y la base social. Entonces había algunos que estaban vestidos de militar, otros que estaban de civil pero con armas, que eran los que operaban en las zonas urbanas del país, y los que estaban vestidos de civil, que eran gente, y en eso había rancheras, carpinteros, peluqueros, había de todo. Pero ustedes en Que está bien, que está mal, eso es lo que, digamos, la OEA no puede decidir en ese momento porque es una decisión de los No, colombianos. a mí sí me parece que eso sí es un contrasentido, que eso es jugar con la ambigüedad de una manera que no es leal con el proceso para Colombia. Puede que sí para con el gobierno, pero no para con Colombia. Tú has dicho, te has manejado la siguiente ambigüedad, no tú en esta entrevista, sino en el mandato. Y es, no, a nosotros nos dieron un mandato amplio de acompañamiento a un proceso, pero cuando te decimos, bueno, pero ¿qué verificar? Ah, no, nuestro mandato era muy claro, era verificar la desmovilización de la estructura militar del paramilitarismo, no más. Está escrito. Bueno, entonces entre ese, yo sí creo que lo menos que la OEA ha debido decir desde el principio y con claridad es, a mí no me trajeron a verificar, ni a constatar, ni a legitimar la desmovilización de una supuesta base social de una estructura criminal. Yo no vine a eso, yo no vine a constatar eso. Y no usen mi nombre para legitimar la desmovilización de base social, yo no vine a eso, ese no es mi mandato. Yo vine a acompañar la desmovilización de una estructura armada, sobre unos límites y una negociación clara. Esa claridad no se hizo. Pero nunca. ¿qué es lo que compone Y esa eso puede ser desmovilización? muy Lo deciden legítimo, los colombianos. correcto, eso puede ser No muy nosotros. legítimo con el Claro, gobierno. pero ustedes nunca pero no con la sintieron sociedad una colombiana. incomodidad para expresar. Por ejemplo, hay una parte en el informe que es muy interesante, no recuerdo cuál de los informes, donde dicen el promedio de armas entregadas es de 1 a cada 2 combatientes cuando iban en la mitad, eso empeora después, pero hay momentos en que usted dice, en ciertos bloques es 1 de cada 5 combatientes. Entonces uno ahí ya empieza a quedar un poco, porque era 1 de cada 5, es prácticamente que estaban recibiendo gente de civiles, ¿no? Eso, mi pregunta es, Marcelo, los organismos trabajan de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos deciden hacer ciertas gestiones tras bambalinas y otros eligen hacerlo públicamente. Eso no se encuentra en el informe. ¿Ustedes hicieron gestiones con el gobierno para expresar incomodidad, preocupación o...? Obviamente que todas estas cosas se discutieron en su momento, tanto con el gobierno como con los comandantes paramilitares en la mesa de Santa Fe de Ralito y demás. Lo importante es que eso es lo que se presentó, eso es lo que se verificó, eso es lo que hoy conoce la sociedad colombiana. El juicio de si eso estuvo bien, eso estuvo mal, si fue bueno, si fue malo, lo tiene que hacer la sociedad colombiana. Eso es lo que la misión verificó claramente y lo verificamos como hecho. Antes de irnos a comerciales, ¿por qué no nos cuenta por qué los echan de Ralito? A nosotros nunca nos echaron de Ralito. Pues cuando ustedes hacen de hecho, nos quedamos mucho más allá de Ralito. El comunicado de prensa sobre Sierra, diciendo Sierra no aparece en el listado de movilizaciones, hay una carta que se hace pública de Luis Carlos Restrepo, donde les dice básicamente que no vuelvan a la mesa en Ralito. No, bueno, pero nosotros nunca salimos de la mesa en Santa Fe de Ralito, incluso nos quedamos más allá de la mesa. ¿Y qué hacían cuando veían narcos ahí? A ver, nosotros cuando llegamos, como dijo bien el embajador, el proceso ya estaba iniciado. Y estaba iniciado con un grupo de personas que habían sido nombrados por el gobierno miembros representantes en la mesa de diálogo. Ahí había un grupo de 20 y pico de miembros representantes, donde había de todo, digamos, pero ya estaban como miembros representantes de la mesa. Cuando aparece el Tuzo Sierra, el Tuzo no estaba en esa lista que la OEA tenía como parte de esos miembros representantes. Por eso sacamos la información de que nosotros no conocíamos quién era la persona
que estaba ingresando como nuevo miembro a la mesa, y por eso pedimos al gobierno aclaración acerca de cuál era su rol. Pero la misión siempre estuvo en Santa Fe, Ralito, desde el principio hasta el final, y nos quedamos mucho más allá trabajando con las comunidades que viven en esa zona. Bueno, nos vamos a un segundo corte de comerciales y enseguida volvemos. Desde la Plaza de Artesanos, hablando de temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia, y por eso hoy estamos hablando de la misión de la OEA en nuestro país. Nosotros vamos todas las semanas a las universidades para saber qué piensan los jóvenes universitarios, y esta semana estuvimos en la Universidad Nacional. Veamos lo que nos dijeron. Cualquier, digamos, apoyo por parte de organizaciones internacionales que sirvan como veedores, ¿sí?, para la restitución de tierras en este país, pues es bienvenida, pero hay que mirarla con cautela. El hecho de que la Organización de Estados Americanos esté apoyando el proceso de restitución de tierras, pues daría un gran sentido de imparcialidad y apoyaría a que ese proceso fuera un poco más transparente que, pues, como estamos acostumbrados en algunos procesos que pasan a nivel social o gubernamental. Colombia tiene ciertas leyes. Nosotros como nación tenemos nuestra constitución y ciertas cosas que son realmente importantes. No obstante, cuando vienen ayudas internacionales, nos podrían colaborar a establecer ciertas cosas. Bueno, aquí los estudiantes nos hablaron. Pero aquí los estudiantes nos hablaron de algo que es un nuevo volante en el mandato de la OEA, que tiene que ver con el tema de la restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Entonces, aprovechemos para preguntarle a Marcelo en qué consiste, cómo va a ser el trabajo, en qué consiste este nuevo mandato. Bueno, principalmente consiste en monitorear ampliamente la política de restitución de tierras, principalmente en el terreno. Y esto a consecuencia de la presencia en esos territorios de más de 7 años de la misión, porque de alguna manera el proceso de restitución de tierra tiene mucho que ver con lo que pasó en esos territorios. Y la única manera de conocer qué pasó en esos territorios es a través de la gente que ha vivido, que vive y que seguirá viviendo en esos territorios. Por lo tanto, la misión de la OEA en esos lugares del país donde el gobierno nacional hoy va a implementar la política de tierras, es importante por el conocimiento de las víctimas, por el conocimiento de las comunidades, por la cercanía que ha generado en esos territorios y ese puente que hemos tendido con la institucionalidad para poder reconstruir la historia y poder realmente lograr lo que la ley dice en su fase final, es lograr la reconciliación del país. O sea, entregar tierras no implica solamente una deuda histórica, implica mucho más allá, implica que la gente que vivió y que se desplazó. ¿Pero qué van a hacer? ¿Cómo van a hacerlo? O sea, ¿qué es lo que van a verificar? ¿Que la tierra es entregada, que los títulos están sanos? Varias cosas. En primer lugar, vamos a hacer un monitoreo de las condiciones de seguridad en que se va a dar la restitución de tierras. Y eso tiene que ver con los riesgos en términos de seguridad para las víctimas. Y eso es importante porque lo que estamos viendo hoy a través de cartografía social, grupos focales, trabajo en el terreno y de información propia de los verificadores, son 3 variables del riesgo en la restitución. Uno tiene que ver con los grupos armados y los grupos de interés que tienen, digamos, que amenazan directamente a los líderes y a la restitución de tierras. El otro tiene que ver con la institucionalidad en esas zonas y, por otro lado, la vulnerabilidad de las víctimas. Esos 3 componentes, en algunos lugares, algunos tienen más fuerza que otros, son lo que nosotros llamamos el riesgo para la restitución. Si nosotros vemos en algunas zonas que la institucionalidad viene cooptada por grupos ilegales o por grupos paramilitares del pasado y esa institucionalidad está ligada a intereses ligados a la tierra, obviamente que es un riesgo
a veces mayor al del grupo. Eso por un lado. Segundo... Nos estamos quedando sin tiempo, Marcelo. Perdón. Rápido el segundo. Segundo, acompañar a la institucionalidad. Y tercero, verificar que la tierra no solo se entregue, sino que haya sostenibilidad para las víctimas que son restituidas. Muy interesante. En 10 segundos, porque nos quedamos sin tiempo, balance del trabajo de la MAP en todos estos años y perspectivas de futuro. Horacio, ¿qué opina usted? En línea general, bien. Me gustó que estuviese aquí, que siga la OEA. Me gusta que esté en lo de tierras, para mí el principal programa del presidente Santos. Pero como pasa cuando uno asume una determinación, pues ha sido objeto de críticas y a la OEA le van a cobrar algunas cosas en su presencia en el país, pero en líneas generales, aprobado. Claudia. Yo creo que yo me siento, digamos, grata con la presencia de la OEA y en general con el acompañamiento internacional al proceso. Mi balance sería el siguiente: yo creo que ha sido muy útil en términos de la legitimidad política para el gobierno y ha sido bastante deficitario en términos de la verificación imparcial realmente para el conjunto de la sociedad colombiana. Es decir, yo creo que la misión ha sido muy útil para reducirle el costo político del gobierno en un proceso como el proceso de paz con los paramilitares, muy discutible, pero realmente no tiene instrumentos de información para verificar lista. Es un notario de la información oficial, que de por sí es deficiente y de por sí es sesgada. ¿Qué me preocupa hacia el futuro? Creo que nos estamos metiendo en otro tema tan o más complejo que el anterior, sin meditar realmente el alcance de lo que se hizo antes y las limitaciones de lo que se hizo antes. Aquí nadie ha evaluado realmente qué tan eficaces para el conjunto de la sociedad colombiana, insisto, no para la legitimidad del gobierno. El gobierno feliz, y qué bueno que estén y qué bueno que lo acompañen, pero para el conjunto de la sociedad colombiana yo creo que fue bastante deficitario. Yo creo que aquí se colaron narcos, se inflaron las cifras, se cometieron crímenes. Era obvio que en el transcurso del proceso se estableció plenamente, y la misión hubiera podido establecerlo y decirlo claramente, es obvio que el paramilitarismo es más que una estructura militar, es una estructura con poder político, y eso no se está desmovilizando. Eso que era absolutamente obvio y que lo dijo la justicia colombiana, nunca lo dijo la misión, porque siempre va a decir que no estaba en su mandato. Entonces, a mí me parece que no hemos sido capaces de evaluar para el conjunto de la sociedad colombiana los pros y los contras de una misión que por naturaleza, insisto, y por su origen, como lo discutimos al principio, tiene un sesgo político hacia el gobierno. Yo creo que a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, a pesar de la complejidad del proceso, yo creo que el balance es positivo y los hechos están. La misión cumplió un papel en términos de la desmovilización, el desarme de las estructuras armadas del paramilitarismo, acompañó a la sociedad colombiana. La justicia colombiana, a partir de Justicia y Paz, empezó a develar los otros aspectos del paramilitarismo, y hoy yo creo que el balance es positivo para Colombia, porque gracias a ese proceso, con todos los problemas que tuvo, hoy Colombia está trabajando con las víctimas, está restitución de tierra. Al proceso, a la sociedad de la justicia, bueno, no a la misión. Nosotros hemos llegado al final. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestros televidentes. Nosotros los dejamos hasta el próximo jueves en Hashtag Internacional, un programa de la Franja de Análisis de Canal Capital, y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.